Hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz sábado, tengan todos ustedes en esta bella mañana, que el Señor los pueda bendecir. Hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos aquí, las personas que se están uniendo conmigo aquí, para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están? Amén, bien, gracias a Dios, Qué bueno, amén. hermanos y hermanas. Gloria sea a Dios por la vida, por la salud que Él nos ha otorgado nuevamente en esta bella mañana, en este hermosísimo día que es el día del Señor, el día de descanso que Dios nos dio a nosotros para nuestro beneficio, tanto físico y espiritualmente. Como la Biblia dice, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor reposó en el séptimo día y ¿qué pasó? Lo bendijo, lo santificó, Amén. ¿verdad? De toda su obra, y entonces Dios nos ha dado esa tradición para que nosotros podamos honrarlo y glorificar y podamos nosotros obviamente honrar al Señor Este mandamiento en su día sábado, que es un mandamiento muy importante, Sí. ese legado. Así que hermanos, muchas gracias por todo por estar aquí conmigo, porque Dios es bueno, obviamente, porque para siempre es su misericordia, y sabemos que en esta semana el Señor nos ha bendecido a nosotros y nos ha regalado este hermosísimo día, ¿verdad? El clima, hermanos y hermanas, déjenme decirle, aquí ya se está poniendo, ¿cómo? ¿Cómo se está poniendo? Fresco. Ya se está poniendo fresco, se está poniendo cálido, y vemos nosotros cómo está cambiando también, obviamente, las hojas, está cambiando, ¿verdad? El color de los árboles, y entonces vemos nosotros, obviamente, la bendición de Dios. Hermanos y hermanas, Amén. antes de comenzar ese tema, voy a pedirle a todos ustedes, las personas que se puedan unir, si pueden arrodillarse con un servidor para que podamos nosotros invocar el nombre del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh gran Dios Amén. Todopoderoso. En esta hora, Señor, queremos nosotros alabar y glorificar tu santo nombre, Señor, y dejarte saber que te amamos, te queremos y queremos servirte, Señor. Muchas gracias por mis hermanos y hermanas que se han unido aquí en gran número, y también, Señor, te pido que puedas hacer con todas las personas que están viendo esta transmisión en vivo, directamente, Señor, aquí en el corazón de los Estados Unidos, para que podamos nosotros predicar el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles. Tú vienes Amén. pronto, Señor, y por lo tanto queremos nosotros, obviamente, prepararnos, Señor, y estar listos y gozosos para ese hermosísimo día. Amén. Gracias, Señor, por todo. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios en sus mandamientos, mis hermanos y hermanas, mis queridos amigos, Él nos ha dejado saber cuál es su voluntad para nosotros. Dios quiere que nosotros los seres humanos podamos obedecerlo a Él, y por lo tanto nos dejó sus 10 mandamientos para que nosotros podamos obedecerle y cumplir su voluntad. Pero desafortunadamente hay un enemigo feroz, un enemigo temible, un enemigo malísimo que está en este mundo, y él está obrando para que podamos nosotros desobedecer a Dios, y por lo tanto él quiere cambiar, ¿qué cosa? La ley de Dios. El 27 de noviembre, hermanos y hermanas, ¿sabían ustedes que el Papa Francisco va a estar yendo al monte Sinaí, porque van juntamente con él, las iglesias protestantes van a tener una celebración de supuestamente los 10 mandamientos más uno, que básicamente, hermanos, tiene que ver con el cambio climático. Entonces, si se recuerdan ustedes, hace ya casi 4,000 años atrás, Dios le dio su ley, ¿a quién? A su pueblo. A su pueblo, pero se lo dio a su siervo, ¿quién? Moisés. A Moisés. Dios le dio a Moisés la ley de Dios, que fue, ¿qué cosa? Escrita con los dedos de su mano, para que su pueblo pudiesen obedecer y seguir a Dios, y pudiese el pueblo de Dios reconocer que ellos sirven a Jehová Dios, el creador de los cielos y la tierra. Pero en este 27 de noviembre de este año, hermanos, el Papa Francisco va a estar yendo al monte Sinaí para darle al mundo una ley que es 10 mandamientos más uno, que tiene que ver con el cambio climático y el medio ambiente de este mundo, hermanos, del planeta Tierra. Entonces, se ven ustedes, hermanos, cuál es el deseo de Satanás de querer pelear y luchar contra la verdad de Dios, hermanos, y cómo los seres humanos cometen blasfemia en contra de Dios, hermanos, porque sabemos nosotros que la ley de Dios es ¿qué cosa? La ley de Dios es infalible, la ley de Dios es única, la ley de Dios es perfecta, hermanos. Son 10 Que dice la palabra de Dios, el salmista dice, tu ley es perfecta.
y medito en ella día y noche. Pero los seres humanos quieren ¿qué cosa? Cambiar. Crear leyes y mandamientos de seres humanos que va directamente en contra de la voluntad de Dios. Sí. Hermanos y hermanas, los invito esta mañana que puedan abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, y vamos a leer el capítulo 17, y vamos a leer los versículos 1 hasta el 7. Apocalipsis, el capítulo 17, versículos 1 al 7. Hermanos y hermanas, vamos a estar nosotros estudiando esta mañana sobre Babilonia, la Iglesia Católica y el falso sistema. Amén. El mundo se tiene que dar cuenta de la verdad, hermanos, y de este sistema falso que está obrando en el mundo para poder, ¿qué cosa? Contrarrestar la verdad de Dios y querer destruirla. Apocalipsis, el capítulo 17, versículos 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7, ¿qué cosa? Copas. Copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre ¿qué cosa? Muchas aguas, que representa multitudes, naciones, pueblos, lenguas y tribus. Versículo 2. Con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y hermanos, acuérdense que en las profecías, fornicación significa que el mundo, en la iglesia de Dios, se está contaminando con ¿qué cosa? Con el mundo, ¿verdad? Están adulterando espiritualmente contra Dios al no obedecer y guardar sus mandamientos y sus decretos, sus estatutos. Y me llevó en el espíritu al desierto. ¿Quién estaba hablando en esta visión? ¿Quién era? ¿El apóstol? Juan. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia. ¿Qué representa una mujer en la profecía? Iglesia. Y una bestia representa ¿qué cosa? Un poder civil, una nación, un imperio. Sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida ¿de qué cosa? De púrpura y de escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Hermanos, este sistema realmente está peleando contra Dios. Y sigue peleando contra Dios. Y en su frente un nombre escrito, Misterio Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. ¿De qué cosa? De la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Entonces el apóstol Juan, hermanos, hermanas, él aquí en esta visión vio a una mujer que representa una iglesia que estaba sentada sobre una bestia que representa al poder civil o representa un gobierno, reino civil. Y era la unión de estos dos poderes, porque la Biblia dice que nosotros debemos de obedecer y honrar solamente a Dios. Amén. Cuando los hijos de Dios, nosotros cumplimos lo que Dios nos está mandando, estamos nosotros siendo hijos verdaderos de Dios. Pero cuando la iglesia de Dios, supuesta iglesia de Dios, empieza a buscar tener unión con el mundo, la Biblia lo describe como, ¿qué cosa? Fornicación o adulterio. El apóstol dice aquí que vio en su frente misterio Babilonia. ¿Qué significa Babilonia, mis queridos hermanos y hermanas? Confusión. Significa confusión. ¿Hay confusión hoy en día en el mundo? ¿Sí o no? Mucha. Bastantísimo. Hay mucha confusión en el mundo hoy. ¿Cuáles son algunas cosas que nosotros, hermanos, contemplamos en nuestras vidas diarias aquí en este mundo con las redes sociales, la televisión, las películas? ¿Qué es la información que se está transmitiendo a las personas? ¿Qué son algunas cosas? Confusión. Confusión, ¿qué es lo que se habla hoy en día? Sí. Abominación, falsas enseñanzas. Exactamente. ¿Se tradiciones. enseña de Dios? ¿Se enseña de su palabra? No. ¿Se enseña el mensaje de los 3 ángeles? No. No. Indudablemente que Lo no. menos enseñan. Entonces, hermanos, hermanas, ese es un llamado para que nosotros como hijos de Dios podamos ir al frente y poder nosotros predicar el mensaje de la verdad de Cristo Jesús, porque Dios está queriendo, Dios todavía en estos momentos, Él está queriendo iluminar al mundo. Él quiere iluminar a las personas para que las personas puedan venir a la salvación, que puedan arrepentirse y puedan ellos conocer la verdad. Porque la palabra nos enseña a nosotros que las personas al conocer la verdad los va a hacer libres
¿verdad? Y ellos van a saber la diferencia entre el bien y el mal. Satanás es astuto. Y Satanás sabe que si él mezcla la verdad con el error, eso va a ser un desastre para las personas y para su salvación. Por eso es que Dios por medio del apóstol Juan, nos estaba queriendo advertir a nosotros, a las personas que íbamos a estar viviendo los últimos tiempos, el engaño sutil de Satanás y de las abominaciones y de los engaños y de las falsedades, de todo lo que iba a estar haciendo Satanás juntamente con este poder falso que pretende ser de Dios. Porque esta iglesia pretende ser cristiana, hermanos y hermanas. Y eso quiero que ustedes puedan tener eso en su mente, hermanos. Pero no lo es. En el capítulo 17 de Apocalipsis, dice la mensajera del Señor, se predice la destrucción de todas las iglesias que se corrompen mediante la devoción idólatra al servicio. Hermanos y hermanas, ¿sabían ustedes que las naciones paganas antiguas, como eran las personas de Mesopotamia, como eran los egipcios, como eran los asirios, los babilónicos, los fenicios, los filisteos, los griegos, todas los cananitas, todas estas personas adoraban y practicaban idolatría, hermanos, adoraban al dios sol, adoraban y seguían la religión mitraísta, que significa adoración al dios sol. Hermanos y hermanas, ¿cuál fue el propósito del sol? ¿Cuál fue el propósito que Dios creó al sol para este planeta y para los seres humanos? Para calentar, para alumbrar el mundo. Sí. Hermanos y hermanas, ¿significa que lo creado nosotros lo vamos a adorar? No, porque ¿quién es el que creó el sol? Dios. Entonces, ¿por qué los seres humanos van a estar adorando algo creado? Entonces, si se puede adorar al sol, uno puede adorar entonces al ser humano. Ven, hermanos, cómo es la trampa del enemigo. Por eso es que las multitudes y las personas adoran y veneran al Papa y lo ven a él como que es el mismo Hijo de Dios. En los tiempos de antes, hermanos, se le daba el título al rey de Babilonia, a los emperadores de Roma, se le daba el título Pontífices Máximos, porque ellos eran la suprema autoridad y ellos recibían la autoridad directamente del cielo, hermanos, de los dioses, hermanos. Entonces, estas naciones paganas, hermanos, tenían sus dioses. Les voy a dar un nombre, una lista de los nombres de los dioses de estas personas antiguas que existían en el tiempo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, está Adonís, Baal, Dagón, Dionisio, Dios desconocido. Ustedes se recuerdan de esa historia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que al Dios no conocido. En Grecia, Heraclis, Hermes, Moloch, Chemos, Zeus o Zeus. Hermanos, hace poco vi un concierto de unas personas, hermanos, que estaban atendiendo un concierto, creo que fue en Orlando, donde en el centro de la plataforma, ¿saben qué Dios habían colocado ahí, hermanos? El dios Moloch, que es representado por un, ¿qué cosa? Un búho, un tecolote. Y hermanos, ahí en pleno concierto, hermanos, las personas estaban adorando al dios Moloch, que Dios mismo, hermanos, nos dice a nosotros: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No te inclinarás a ellas. Ni las honrarás. Entonces, hermanos, los seres humanos, hermanos, nosotros neciamente estamos queriendo desobedecer en contra de Dios y en contra de su ley. Por eso es muy importante, hermanos, lo que va a estar pasando el 27 de noviembre en el monte Sinaí. Porque ahí, hermanos, los seres humanos le están dando a entender a Dios de que nosotros preferimos seguir a Satanás y los demonios, los ángeles caídos o los dioses falsos, que seguir a quién? A Dios. Satanás odia la ley de Dios, hermanos. Por eso es que cuando Satanás estaba en el cielo, dice la palabra de Dios, acuérdense que nosotros hace unas semanas atrás estudiamos sobre el pecado en el cielo. La lección de escuela sabática estaba mencionando lo que Satanás hizo en el cielo y cómo él le tuvo odio, coraje, celo y envidia a Jesucristo. Y cuando era un querubín cubridor y protector, que Isaías y Ezequiel hablan sobre Satanás, dice que él cubría el rostro de Dios el Padre, de Yahvé Dios. Y cuando él estaba ahí, hermanos, la ley de Dios estaba ahí enfrente de Satanás. Por eso es que Satanás ha estudiado la ley de Dios, la conoce muy bien, muy profundamente, y por eso es que está haciendo todo lo posible para destruir la ley de Dios en el mundo, para que los seres humanos no obedezcan a Dios, sino que obedezcan a Satanás, hermanos. Así se representa el poder papal, que con todo engaño de iniquidad, por medio de una atracción superficial y un despliegue fastuoso, engaña a las naciones
prometiéndoles como Satanás a nuestros primeros padres, todo bien a los que reciben su marca y todo daño a los que se oponen a sus falacias. El poder que tiene la más profunda corrupción interior hará el mayor despliegue y se vestirá con las más esmeradas señales del poder. La Biblia dice claramente que esto cubre una maldad corrompida y engañadora y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hermanos, esto ha sido una tradición que se ha estado extendiendo de años y años, hermanos. Viene desde hace mucho tiempo atrás, cuando el mundo se había centralizado en una sola región en el mundo, en Génesis el capítulo 11. Cuando el rey Nimrod empezó a querer construir, hermanos, esa torre de Babel, donde viene la palabra Babilonia, es sinónimo de Babel, Babilonia, confusión. El rey Nimrod, cuando murió, lo mataron a él, hermanos. Los babilónicos empezaron a adorar y empezaron a creer de que el alma es inmortal. Ustedes se recuerdan también que la lección hace mención de eso. De que las personas, cuando Satanás le dijo, la serpiente le dijo a Eva, si tú comes del fruto de este árbol, no moriréis. Esa enseñanza de la creencia falsa de que el alma es inmortal, que cuando la persona muere, no muere realmente, eso viene desde el jardín del Edén y también viene desde la torre de Babel, hermanos. Porque el rey Nimrod fue asesinado. Y cuando fue asesinado él, cuando supuestamente su alma, de acuerdo con la leyenda de la mitología de los babilónicos, él ascendió al cielo, se convirtió en un dios. Y los babilónicos empezaron a adorar a el dios Sol o adorar al dios Nimrod, ¿verdad? Y así sucesivamente, cada dios falso es representado por una persona que murió, que vivió, murió, resucitó y se fue al cielo y se convirtió en un dios, hermanos. Va en contra de los 10 mandamientos, va en contra, obviamente, de Dios. Claro. ¿Qué entidad le entrega su reino a este poder? El protestantismo, un poder que mientras afirma que tiene el carácter y el espíritu de un cordero y está aliado con el cielo, habla con la voz de un dragón. Está movido por un poder que procede de abajo. Y hermanos, sabemos nosotros que en Apocalipsis 13, el apóstol Juan dice que tuvo una visión de una segunda bestia que sale de la tierra, que representa ¿qué cosa? Un lugar que no hay mucha gente. Un lugar donde no hay muchas personas, mucha congregación, no hay mucho despliegue de personas, de multitudes. Cuando el apóstol ve esta segunda bestia, hermanos, que sale de la tierra, dice que tenía 2 cuernos como ¿qué cosa? Como de cordero, que representa a el protestantismo, representa al republicanismo, representa a Cristo, porque Jesucristo es simbolizado por un cordero, pero dice que luego esta bestia que tenía 2 cuernos como un cordero, iba a hablar como dragón. Y sabemos nosotros que el dragón en la Biblia representa a Satanás, hermanos. Entonces, esto es una representación clara de los Estados Unidos en la profecía de cómo esta nación al principio comenzó bien aparentemente, pero luego iba este poder, hermanos, unirse con la Iglesia Católica o el falso sistema babilónico, hermanos, para poder perseguir a los santos de Dios en los últimos tiempos, hermanos. Y todo el mundo, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13, iba a seguir el ejemplo de esta nación que le iba a dar el apoyo y el respaldo a la primera bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que la conocemos como el Vaticano, la Iglesia Católica Romana, la Santa Sede. Hermanos y hermanas, el Papa Francisco, él es una persona, hermanos, que realmente está haciendo unos avances demasiados, hermanos, en cuestiones ecuménicas. Y cuando viene también a la política, hermanos, este Papa ha ido por todo el mundo reuniéndose con reyes, con dignatarios, con presidentes, hermanos, con personas de empresas, hermanos, con artistas, hermanos, y con personas religiosas. Este papa es un jesuita, el primer papa jesuita en la historia de la Iglesia Católica. Por eso es que él tiene, como dice, tiene un bate grande. Y hermanos, y está realmente batiendo en favor de la Iglesia Católica, hermanos. Por eso debemos de poner atención a lo que va a estar pasando el 27 de noviembre y estar nosotros con nuestros ojos abiertos, hermanos, porque Cristo viene pronto. El Señor viene muy pronto a nuestro mundo y estamos viendo un engaño, hermanos, que tiene un disfraz cristiano y es supuestamente bueno y benigno, hermanos. Pero en realidad, hermanos, nosotros estamos viendo, hermanos, la unión de la Iglesia y el Estado. El presidente Trump, en el 2017... En marzo del 2017, él firmó una ley ejecutiva, una orden ejecutiva que se llamaba la enmienda de la ley de Johnson, de la ley de Johnson, donde ellos estaban diciendo que iban a
permitir que las iglesias protestantes de los Estados Unidos pudiesen apoyar políticamente a los candidatos. Cosa que en 1950 el senador Lyndon B. Johnson habían hecho una enmienda donde no querían, una ley donde no querían que el sistema religioso o las iglesias protestantes en los Estados Unidos pudiesen estar uniéndose con cuestiones políticas. Pero el presidente Trump, para que ustedes vean, hermanos, que el presidente Trump realmente no es una persona como creen las personas que están peleando contra el Estado profundo, sino que él está permitiendo y facilitando la unión con la Iglesia Católica Romana, para que así la Iglesia Católica Romana en los Estados Unidos puedan, ¿qué cosa? Tener más ¿qué? Fraternidad, más unión, más alianza y se puedan ayudar mutuamente las dos. El presidente que tenemos en estos momentos se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama el presidente que tenemos en estos momentos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Él es qué religión es Católico. Joe Biden? Católico. Es católico, hermanos. Entonces, imagínense, el segundo presidente de la historia de los Estados Unidos, católico, romano, irlandés, este hombre, hermanos, está permitiendo que la Iglesia Católica le pueda dictar a este país lo que tienen que hacer. Por eso, hermanos, que estamos viendo nosotros el aumento de los precios de gasolina, estamos viendo el aumento de los precios de la comida, estamos viendo el aumento de precio en energía. Vemos nosotros, hermanos, que la inflación está lo más alto que ha estado en más de 40 años, más de 8% la inflación en los Estados Unidos. Demasiado. Hermanos, todo está subiendo demasiado, hermanos, y las personas están esperando que haya una crisis de comida. Eso es lo próximo al venir aquí. Yo he estado haciendo investigación sobre esto, hermanos, y he estado leyendo, he estado escuchando noticias alternativas y he estado orando, hermanos, y la próxima crisis no va a ser una pandemia como fue el COVID, va a ser una crisis de comida, porque muchos almacenes y muchos stores y tiendas, hermanos, van a no tener lo suficiente de comida para poder venderlo a las personas y las personas no van a poder comer, hermanos. Entonces, por eso es que nos tenemos que estar preparando en estos momentos, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de estar afligiendo nuestras almas, orando al Señor, preparándolos, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo para que nosotros podamos estar, hermanos, fuertes en ese tiempo, Amén. subsistir lo que va a estar pasando en los últimos tiempos. Amén. Dice la mensajera del Señor: la iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazan sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volverá a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Derróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Hermanos, como en la Edad Media nosotros vimos cómo la Iglesia Católica persiguió de una forma, hermanos, agresiva, cruel y déspota a los protestantes, hermanos. Muchos murieron. Y muchos murieron, miles y miles de millones de personas murieron, mis queridos hermanos, hermanas, a las manos de la Iglesia Católica Romana. Entonces, hermanos, desde que recibió esa herida mortal en 1798, la Iglesia Católica Romana cambió su táctica porque quería que nuevamente todas las naciones, todas las personas pudiesen unir con ella, pero al tener ya el poder, la Iglesia Católica Romana sabemos que esa bestia va a perseguir a los hijos de Dios. Se va a repetir lo mismo. Un conocido autor dice acerca de la actitud de la jerarquía papal hacia la libertad de la conciencia y acerca de los peligros especiales que corren los Estados Unidos si tiene éxito la política de dicha jerarquía. Son muchos los que atribuyen el fanatismo o la puerilidad, todo temor, expresado acerca del catolicismo romano en los Estados Unidos. Los tales no ven en el carácter y actitud del romanismo nada que sea hostil a nuestras libres instituciones y no ven tampoco nada inquietante en el incremento de aquel. Comparemos pues primero algunos de los principios fundamentales de nuestro gobierno con los de la Iglesia Católica Romana. Entonces, hermanos, hay un libro que lo escribió un autor cristiano adventista llamado Bill Hughes, que se llama Los Terroristas Secretos. ¿Ustedes han escuchado Los Terroristas Secretos? Sí, un poco. Los Terroristas Secretos es un libro, hermanos, que habla sobre cómo los jesuitas de la Iglesia Católica, por medio de las órdenes del Papa, han querido infiltrar el gobierno de los Estados Unidos y destruir nuestras libertades
y nuestros derechos como ciudadanos americanos y destruir lo más fundamental y lo más importante de los Estados Unidos, que es la Constitución y la Declaración de Independencia. Cambiarla. La Constitución de los Estados Unidos fue firmado el 4 de julio de 1776. Y desde ese entonces, hermanos, los jesuitas han infiltrado este país porque quieren ellos destruir esta nación por sus valores protestantes, hermanos. Y por esa misma razón, hermanos, es que la Iglesia Católica Romana y los jesuitas han estado, hermanos, infiltrando todos los países del mundo que no están de acuerdo con la autoridad y el poder de la Iglesia Católica Romana en cuestiones no solamente civiles, pero eclesiásticas. Por eso, hermanos, hermanas, es que, como les digo, cuando la Iglesia Católica Romana reconoce que el poder ya está en sus manos, ellos van a dar la orden para que sean perseguidos todos aquellos que no quieran reconocer y aceptar la autoridad infalible de la Iglesia Católica Romana. Y ese libro se lo recomiendo a las personas que lo ven, que están viendo en estos momentos, hermanos. Se llama Los terroristas secretos, del autor Bill Hughes, que es un pastor adventista, es un pastor cristiano, y da ahí, hermanos, evidencia, da toda la información que se necesita para poder ver el engaño y la sutileza de este falso sistema, la Iglesia Católica Romana, que no es una iglesia de Dios, hermanos, es una iglesia satánica, como dice la Biblia, en profecía, dice que el dragón le dio su trono, le dio su autoridad, le dio su dominio, su control, todo a la bestia, y esa bestia, hermanos, está, ¿qué cosa? Hoy en día está queriendo perseguir al pueblo de Dios, hermanos. Los que guardan los mandamientos de Dios. Correcto. De Jesús. Hermanos, ¿cuáles son algunas cosas que la Iglesia Católica Babilonia, el falso sistema, ha enseñado que va en contra de la palabra de Dios? Dice aquí, ellos mismos dicen, la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera, hermanos. Que dice que la infalibilidad de la Iglesia Católica, solo la Iglesia Católica tiene la autoridad para interpretar las Escrituras. Hermanos, esto va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Claro. La Iglesia Católica es la única iglesia verdadera, enseñan ellos. Dicen que la Iglesia Católica es infalible. El grado supremo de la participación en la autoridad de Cristo está asegurado por el carisma de la infalibilidad. Esta se extiende a todo el depósito de la revelación divina. Se extiende también a todos los elementos de la doctrina comprendida, la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestos o observadas. Ellos enseñan entonces que la Iglesia Católica es infalible, es decir, que nadie tiene el derecho de ¿qué cosa? De decirle a ella qué es lo que tiene que ser. Ni el mismo Dios. ¿Sabían ustedes que ellos mismos dicen eso? Sí, abiertamente enseñan que ni el mismo Dios puede decirle a la Iglesia Católica lo que tienen que hacer. Cerrados. Solo la Iglesia Católica tiene la autoridad para interpretar las Escrituras. El Papa es la cabeza de la Iglesia y tiene la autoridad de Cristo. Hermanos, dice la palabra, nosotros tenemos un sumo sacerdote que está en los cielos, que sabe y está intercediendo por nosotros, y Él entiende, nos entiende a nosotros en nuestra condición. Entonces, es decir, Cristo Jesús es el único que tiene el derecho de representarnos a nosotros ante el Padre. Amén. Porque Cristo Jesús es el único que pagó el precio del pecado y murió por nosotros para que podamos nosotros ser salvos. No hay ningún ser humano que puede usurpar la autoridad de Cristo Jesús. Nadie, hermano. Eso solamente es, esos prerrogativos, solamente atributos son dados solamente a Cristo Jesús, a Yeshua HaMashiach. La Iglesia Católica es necesaria para la salvación. Entonces ellos dicen, nosotros somos los que estamos encargados de la salvación de las personas. Y la Biblia no enseña eso, hermanos. Nosotros dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no en la Iglesia Católica, no en la Iglesia Adventista, no en cualquier iglesia o institución humana, no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? La vida eterna. Somos salvos solamente por Jesucristo. Somos salvos por su sacrificio perfecto, hermanos, y por lo que Él hizo en la cruz. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. La tradición sagrada es igual a las Escrituras. Entonces, es decir, ellos tienen sus ritos, tienen sus tradiciones, hermanos, que no tienen nada que ver con la Biblia. No. Eso de la cuarentena, por ejemplo, que comienza obviamente al principio de cada año, hermanos, eso, hermanos, no se encuentra nada en la Biblia. No es bíblico. No es bíblico, hermanos. Todas esas enseñanzas que ellos enseñan. Son tradiciones. Dicen, el perdón de pecados, la salvación es por fe y obras, dicen ellos. Es por fe nomás.
El beneficio total de la salvación es solo a través de la Iglesia Católica Romana. Imagínense, el beneficio total de la salvación es solo a través de la Iglesia Católica Romana. La gracia puede ser meritoria. ¿Merecemos nosotros la gracia, mis queridos hermanos? ¿Merecemos nosotros, obviamente, ser salvos, hermanos? No. Nadie merece ser salvo. Nadie. Nosotros dependemos exclusivamente y únicamente por Jesucristo, mis queridos hermanos, que es la roca de los siglos. Amén. El mérito de María y los santos puede ser aplicado a los católicos y otros. Hermanos, ¿saben ustedes, hermanos, que Dios, cuando los israelitas, ellos estaban pasando por su peregrinaje en el desierto e iban a la tierra de Canaán, Dios les había dicho a ellos explícitamente de que no hiciesen culto a los muertos? ¿Y qué pasa, hermanos? Nosotros hoy en día vemos cómo esta idea de que los muertos están vivos todavía, pero sabemos que la Biblia enseña que los muertos nada saben. Como Nimrod, cuando murió Nimrod, lo mataron, lo asesinaron, hermanos. Nimrod murió, su cuerpo fue a la tierra, pero ellos enseñan de que el alma o el espíritu de Nimrod se fue al cielo, fue deificado y se convirtió en un dios. Hermanos, ¿dónde la Biblia enseña eso, la palabra de Dios, hermanos? Cuando nosotros morimos, la palabra de Dios dice que estamos muertos. No sabemos absolutamente nada, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a ver lo que dice rapidito ahí en Deuteronomio, el capítulo 17, mis queridos hermanos y hermanas. Deuteronomio, el capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 1. 17, 1. Hasta el 6. 1 hasta el 6. Deuteronomio, el capítulo 17, versículo 1 hasta el 6. Dice, no sacrificarás para Jehová tu Dios buey o cordero, dice, en el cual haya falta o alguna cosa mala, dice. Porque es abominación, ¿qué cosa? A Jehová Dios. Cuando se hallare entre ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que ha hecho mal en ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a ¿qué cosa? Dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo os he mandado, y te fuera dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa parece de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Dios aquí estaba instruyendo a sus hijos a que no se postrasen ante el sol, la luna, las estrellas, ningún tipo de ídolo, mis queridos hermanos. Nada creado. ¿Qué es lo que enseña la Iglesia Católica? Que se puede dar culto a los santos, se puede orar para los muertos, en favor de los muertos. Cosa que, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios no enseña. Sí. Entonces sacarás al hombre o mujer que hubiera hecho esta mala cosa a tus puertas, hombre o mujer, y los, ¿a qué cosa? Apedrearás con piedras y así morirán. Versículo 6. Por dicho de 2 testigos o de 3 testigos, morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Hermanos, la Biblia aquí es clara. Dios nos dice a nosotros que no debemos de adorar a las imágenes. No debemos de inclinarnos ante los ídolos, porque ellos no pueden, ¿qué cosa? No pueden ver, no pueden oír, mis queridos hermanos y hermanas. Ha sido creado por el propio ser humano. La Iglesia Católica también enseña que la penitencia es necesaria para ¿qué cosa? La salvación. La penitencia es necesaria para la salvación. Dicen, por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia un bautismo laborioso. Dice San Gregorio Narciaceno, para que los que han caído después del bautismo es necesario que para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo, para quienes aún no han sido regenerados. ¿Dónde dice en la Biblia que hay que hacer penitencia aún, hermanos? Ninguna. No, hermanos, la Biblia no enseña esto. No por obra, dice. El purgatorio, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. Entonces, lo que están enseñando aquí el purgatorio es que cuando una persona que es más o menos buena murió, puede ir al purgatorio para poder purificarse y estar ahí un tiempo, y luego al purificarse y regenerarse, puede ir y ya estar lista para ir al cielo. La Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca se enseña absolutamente nada sobre el purgatorio. Las indulgencias, sabemos nosotros lo que pasó con Martín Lutero cuando clavó las 95 tesis en la puerta de Wittenberg en Alemania. Estaba hablando en contra de las indulgencias, cosa que la Iglesia Católica Romana usó para poder hacerse más rico y tener más dinero.
María es intercesora, abogada, auxiliadora, socorro y mediadora, y además nos da los dones de la salvación eterna. Hermanos y hermanas, ¿dónde la Biblia enseña de que María tiene que ser una intercesora? No. Que debemos de adorar a María, que debemos de nosotros orarle a María. Hermanos y hermanas, María no fue la madre de Dios. María simplemente fue la madre de lo humano de Jesucristo, pero no es madre de Dios. Y los católicos enseñan que María es la madre de Dios. En la oración que tienen ellos, enseñan de que María es madre de Dios. Hermanos, Dios no tiene madre. No. Jesucristo, hermanos, solamente su Padre Celestial es su Padre. Tuvo ni una fin. madre terrenal, tuvo un Padre terrenal, pero era para cumplir, hermanos, su misión cuando vino a la tierra. María, hermanos, solamente fue un instrumento que Dios usó Sí. para poder dar a luz a Jesucristo, el Hijo de Dios, hermanos, y instruir a Jesucristo en su ministerio y preparar al Hijo de Dios para su ministerio y educarlo Una obra con especial, justicia y rectitud, hermanos. Entonces María Santo. no es intercesora, no es abogada, no está viva, no está en el cielo, Está muerta. no está sentada a la diestra de su Hijo o del Padre, hermanos. Ella está muerta, está descansando, hermanos, y esperando ese día glorioso cuando sea resucitada La María. resurrección. Sí. María dice también ellos que libra las almas de la muerte. ¿Qué cosa? La Virgen Inmaculada es preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida. ¿Era María una pecadora? Claro que sí. María era una pecadora, necesitaba de un Salvador. Los rezos a los santos, las personas que le rezan a la Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Con Isabel nos maravillamos y decimos, de donde a mí, que la Madre de mi Señor venga a mí, porque nos da a Jesús su Hijo. María es Madre de Dios y Madre nuestra. Podemos confiarle todos nuestros cuidados y nuestras peticiones. Ora por nosotros como ora por sí misma. Hágase en mí según tu palabra. Es una oración que tienen ellos, hermanos, que le hacen a María. Hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de orar ¿a quién? A Dios. Orar a Jesucristo, hermanos. Los elementos de la comunión se convierten en el cuerpo y sangre reales de Cristo. En la Eucaristía, hermanos, dice allí que el modo del cuerpo de Cristo se convierte en el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. ¿Es verdad eso, hermano? No. ¿Saben lo que Satanás está haciendo con esto? Es ridiculizando y burlándose de Cristo. Porque está, ¿qué cosa? Crucificando a Cristo a cada momento cuando se están haciendo todas esas tradiciones, hermanos. Jesucristo dice la palabra es que una sola vez Y para siempre. y para siempre fue nuestro sacrificio perfecto, fue ofrecido como sacrificio perfecto para los seres humanos, hermanos. Sí. El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma, porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofreció bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo, se ha mantenido siempre en la Iglesia. Esta convicción que declara de nuevo el Santo Concilio por la consagración del pan y del vino, se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Dice aquí, el tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. El obispo O'Connor dice, la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. Todo cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta un juramento de obediencia al Papa, en el cual se encuentran las siguientes palabras. Me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor el Papa, a sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder. Hermanos, entonces vemos aquí, hermanos, el deseo de la Iglesia Católica Romana para engañar al mundo, para destruir a las personas, porque Satanás está usando a estas personas para ser sus instrumentos, hermanos, y la gente estar confundida, la gente no conocer la verdad, y la gente no venir a los caminos de Cristo. Por eso, nuestra tarea es importante, hermanos. Debemos de predicar, debemos de hacer obra misionera, debemos de nosotros tocar puertas si es posible, de ir a visitar a las personas, ir a las cárceles, ir a los hospitales, hermanos, y predicar la verdad del mensaje de los tres ángeles que dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas. El mensaje del segundo ángel ha caído Babilonia. El mensaje del tercer ángel tiene que ver con ¿qué cosa?
con el cáliz de la ira de Dios. El que recibe la marca en su frente, en su mano, beberá el cáliz de la ira, de la copa de la ira de Dios, mis queridos hermanos. Sí. Que tiene que ver con adoración en el día falso, que es, ¿qué cosa? El día domingo. Así que, hermanos, hermanas, espero que este estudio les haya podido beneficiar, que pueda haber sido de beneficio para todos ustedes, mis apreciados hermanos y hermanas, y que podamos nosotros, obviamente, estar consagrándonos cada día más, hermanos, nuestras vidas, porque sabemos que la guerra, hermanos, se está lidiando en estos momentos, hermanos. El Papa está haciendo todo lo posible para poder unificar todas las religiones falsas de la iglesia, de las iglesias del mundo. Las religiones, el sistema o el movimiento ecuménico, hermanos, es un medio que está usando para unificar todas las iglesias y rebelarse en contra de Dios, apostatar en contra de Dios, hermanos, y también unirse el poder religioso, hermanos, eclesiástico, juntamente con el poder civil, y así, hermanos, vamos a ver una persecución, hermanos, como nunca ha habido antes, contra el pueblo remanente de Dios, como dice la palabra de Dios, los que guardan los 10 mandamientos de Dios, y tienen no los mandamientos de 10 más 1 del Papa, los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Apocalipsis 14:12. Hermanos y hermanas, que Dios nos pueda ayudar a nosotros a que podamos emplear nuestras facultades y que podamos nosotros, hermanos, estar realmente, hermanos, preparándonos, hermanos, para lo que va a estar pasando en este mundo, porque momentos muy difíciles, hermanos, muy críticos, van a sobrevenir sobre este mundo. Amén. Gracias a todos mis hermanos y hermanas aquí que se unieron conmigo, muchas gracias. También a todas las personas que pudieron estar conmigo conectados, hermanos, les agradezco su tiempo, su paciencia. Espero que este estudio haya sido de beneficio para ustedes, hermanos, y puedan ustedes también tomar esta información y compartirla con las personas, y podamos todos nosotros estar preparando. Vamos a terminar con una oración. Amén. ¿Qué les parece si nos arrodillamos? Sí. Arrodíllense, por favor. Nuestro Dios generoso, amable, bondadoso, paciente, Señor, tardo para la ira y grande misericordia en verdad. Queremos, Señor, en este momento pedirte que nos puedas ayudar. Amén. Que nos puedas perdonar, que nos puedas ayudar a que podamos cambiar y a estar preparados, Señor, y que podamos estar listos por todo lo que va a estar cayendo en este mundo, Señor, muy pronto, con Satanás y sus ángeles caídos, sus demonios, Señor, que están trabajando con la bestia y el falso profeta que habla Apocalipsis, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti hay salvación. Amén. Y que no hay ningún Dios como tú, Señor. Tú eres el único Dios que existe. No hay nada de otros dioses, Señor. Esos son dioses falsos. Son dioses con la letra D minúscula, Señor. Y sabemos que tú eres el único Dios verdadero, el gran Dios Yahvé Todopoderoso. Amén. Adonai Elohim y su Hijo Yahshua HaMashiach. Gracias, Señor, por todo. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a consagrarnos más a ti, Señor. Amén. En el dulce nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, amén, amén. Hermanos y hermanas, muchas gracias por su tiempo. Me despido en esta hora. Los amo, los quiero a todos ustedes, mi bello pueblo lindo, hijos e hijas del Dios Altísimo. A predicar la verdad sea dicho. Amén. Amén.